Uy, más ahorita. Los pensamientos. Más despacio nomás. Lo más que se pueda. Están así. También allá atrás se escucha bien. ¿Sí? Y los de adelante no los dejo sordos, ¿no es cierto? ¿No? No, para Bien. nada. Ahí sí, entonces. Muchas gracias, Mike. Se me olvidó que estaba. Amén. Vamos a ir a la palabra del Señor. Gracias al Señor por permitirnos estar acá. Vamos a reflexionar hoy día en Juan capítulo 13. Ahí vamos a tomar algunos versículos, algunos pasajes para pedirle al Señor que nos hable, que nos ministre esta tarde ya. Juan capítulo 13, del versículo 1 hasta el versículo 5. Juan 13, del 1 al 5. Amén. ¿Lo tienen, no es cierto? ¿Sí? Leemos entonces en el nombre del Señor. Dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en el lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Hasta el 5. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, estamos delante de ti, Señor, agradecidos por lo bueno que tú has sido con cada uno de nosotros en lo particular, agradecidos por lo bueno que has sido con nosotros como iglesia. Señor, y en esta hora nos acercamos a ti con todo nuestro corazón para pedirte, Padre, que nos puedas hablar, que por intermedio de tu Espíritu Santo tú nos puedas ministrar a nuestra necesidad más íntima y profunda de nuestro corazón. Señor, usa tu palabra para guiarnos, usa tu palabra para fortalecernos, usa tu palabra para corregir nuestra vida, para corregir nuestro proceder. Usa tu palabra para traer victoria a nuestros corazones. Te lo pedimos con todo nuestro ser, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Juan capítulo 13, yo les voy a pedir no más de 30 minutos de atención. Es un mensaje no extenso, pero sí tiene una mirada que nos va a ayudar a mirar en profundidad algunos acontecimientos que pasan aquí en el capítulo 13. Y lo primero, antes de poder comenzar con esos puntos que vamos a destacar acá, en Juan capítulo 13 Jesús se encuentra con sus discípulos en un aposento alto, en una azotea de una casa, listo todo para poder celebrar la Pascua. Cuando leí ese hecho, decía yo: ¿y cómo llegaron ahí? ¿Cómo se consiguieron este lugar? A lo curioso sale esa pregunta. Inmediatamente la respuesta a eso lo entregan las Escrituras. Marcos 14 nos dice, y nos responde eso, que sus discípulos le preguntan a Jesús: Maestro, la fiesta de la Pascua se acerca. Y le preguntan: ¿dónde vamos a pasar la fiesta de la Pascua nosotros? ¿Dónde vamos a preparar la cena para poder comer? ¿Cuál es el lugar? Entonces Jesús, aquí pasa algo muy parecido a lo que vimos en el discipulado del día jueves. Jesús le dice a sus discípulos: mira, entren a la ciudad, van a ver un hombre que lleva un cántaro con agua. Ese hombre que lleva el cántaro con agua, síganlo ustedes. Ahora, esta tarea no se la encomendó a los 12, se la encomendó a 2. Marco no nos dice quiénes son esos 2, pero sí Lucas nos entrega el detalle que esos 2 eran Pedro y Juan. Le dice: cuando entren a la ciudad, va a ir un hombre con un cántaro de agua, síganlo. A la casa que él entren ustedes detrásito, pregunten por el dueño de casa y díganle las siguientes palabras al dueño de casa. El maestro dice: ¿dónde está el aposento en donde comeré la Pascua con mis discípulos? Él inmediatamente les va a mostrar el lugar, y una vez que les muestre el lugar, ustedes preparen la cena, porque ese es el lugar en donde la vamos a pasar. Entonces, esto nos ubica temporalmente en una azotea que fue provista
por una persona a la cual Jesús ya tenía todo orquestado desde el cielo. Lo que me llama la atención con respecto a esto, y que repercute más adelante en los versículos que vamos a ver, es que ese era un lugar prestado para ese fin. Y al ser prestado, no había un anfitrión, no había un dueño de casa que pudiera recibir esta comitiva. Al ser prestado, si no había un anfitrión, alguien que recibiera la comitiva, tampoco había alguien que estuviera disponible para poder hacer el servicio de lavado de pies, que era algo común cuando alguien entraba a alguna casa. Era una señal de hospitalidad, poder recibir a los visitantes de la casa con un lavamiento de pies. Ahora, insisto de que esto era un símbolo de hospitalidad y que en algún momento Jesús reprocha a un fariseo llamado Simón, que lo invitó a comer. En el capítulo 7 de Lucas está esto. Le reprocha a Simón lo siguiente: en medio de la comida entra una mujer, comienza a tomar los pies de Jesús, que están ahí, que está recostado en una almohada, los pies hacia atrás, no era como lo hacemos hoy día con una mesa. Entra esta mujer a la casa de Simón y comienza a llorar. Y mientras lloraba y mojaba los pies de Jesús con sus cabellos, los secaba, los besaba mucho y también con un perfume que tenía los ungía. Entonces Jesús, sabiendo que en el corazón de Simón estaba, mira, si este fuera profeta entendería quién es la mujer que le está besando los pies, que es una mujer pecadora. Jesús, entendiendo esto, conociendo los pensamientos de él lo conoce todo, le dice, toma la palabra y le dice: Simón, mira, cuando yo entré a tu casa, tú no me diste agua para lavarme los pies, que es una señal de hospitalidad. Yo entré a tu casa y tú no me diste agua, no hubo nadie para lavar mis pies. Pero esta mujer ha estado con sus lágrimas lavándolo, y los ha mojado con sus lágrimas, y los ha secado con su pelo. Simón, tú cuando entraste no me diste un beso en la mejilla en señal de recibimiento, pero esta mujer no ha parado de besar mis pies desde que llegó aquí. Simón, cuando yo llegué tú no ungiste mi cabeza con aceite, y esta mujer ha tomado de ese perfume para ungir mis pies. En resumen, Simón, no eres un buen anfitrión. No eres una persona que practique mucho la hospitalidad, de lo cual tú sabes muchísimo y has enseñado a los demás acerca de la hospitalidad. Ahora, ese es el reproche que le hace, y es un asunto que está pasando acá en Juan 13. No hay un dueño de casa que los reciba. Como no hay un dueño de casa que los reciba, no hay gente disponible para practicar este servicio de lavado de pies. Y es aquí donde pasan dos hechos. El hecho primero es que cuando llegan los discípulos ahí, todos se instalan en la mesa y ninguno parece prestar atención a este asunto. Se instalan los discípulos en la mesa y pareciera que no les importara el tema de la hospitalidad y del recibimiento. Ellos se instalan en la mesa. Ese es el hecho número uno. Y el hecho número dos es que Jesús se levantó y estuvo dispuesto él a lavar los pies de los discípulos. Ahora me gustaría hacer un paréntesis más especulativo, pero ni tanto tampoco. ¿Por qué los discípulos no le habrán prestado atención a ese asunto del lavamiento de pies cuando llegaban a un lugar? ¿Será porque a lo mejor esa pega la hacían los esclavos de menor jerarquía dentro de las casas? Y tal vez ellos no se sentían en esa condición de ser el esclavo. Es más, a la luz de lo que ellos venían discutiendo hace unos capítulos atrás, ellos venían discutiendo de quién era el mayor en medio de nosotros. Por lo tanto, si yo quiero ser el mayor, tal vez no calce esa pega de lavar los pies conmigo. Vengo discutiendo con mis demás colegas, amigos, hermanos, discípulos, de quién es el mayor. También escuchamos a Jesús decir en Mateo 19, de que cuando Él se establezca en su trono de gloria, también nosotros nos sentaremos en 12 tronos para juzgar a Israel. Y es por eso tal vez que estos dos se adelantan y le dicen: maestro, bueno, si estamos hablando de tronos, y como nosotros somos personas organizadas, que no queremos que las cosas nos pillen de vuelo, de rebote, ¿qué te parece si empezamos ya a repartir los tronos? ¿Y qué te parece si él se sienta a la derecha y yo me siento a la izquierda? Tienen que haber estado muy confundidos con esas cosas, y por eso les digo, es una especulación, pero una especulación fundada también en hechos que han ocurrido. Pasaron por alto este asunto porque tal vez no calzaban con el perfil de siervo para poder lavar los pies. Ese es un hecho.
Y el otro hecho es que Jesús se levantó, se dispuso a lavar los pies de sus discípulos. Ahora, mis hermanos, no hay nada que el Señor haga que lo haga por casualidad o que lo haga de manera improvisada. Todo lo que el Señor hace, lo hace por una razón. Dios nunca se equivoca. Él todo lo que hace, lo hace perfecto. Jesús se puso de pie ese día y se propuso darle una cátedra a los discípulos. Se propuso darle una clase magistral, no solamente a ellos, ese día, en ese aposento, a esa hora, sino que también se propuso darnos una cátedra, una clase magistral a nosotros, a todos aquellos que somos parte de su familia. Jesús, a través de ese hecho glorioso, le iba a enseñar a ellos y nos iba a enseñar a nosotros un principio que iba a ser fundamental dentro de la extensión del reino y que iba a caracterizar a la iglesia del Señor a través del tiempo. A través de este hecho del lavamiento de los pies, Jesús le iba a enseñar un principio que iba a ser a lo largo del tiempo un rasgo distintivo de la iglesia a través del tiempo. A través de este acto de lavar los pies a sus discípulos, el Señor le iba a enseñar un principio. Y ese principio iba a ser que una persona, un seguidor de Jesús, se iba a caracterizar, iba a tener una marca diferenciadora en medio de todas las personas que le rodearan. Y esa marca caracterizadora de la iglesia, de sus seguidores, esa marca distintiva de la iglesia, es el servicio que ellos iban a prestar. El servicio que ellos iban a prestar. Y nosotros hoy día, a la luz de Juan capítulo 13, vamos a ver tres cosas importantes con respecto al servicio. La primera tiene que ver con la motivación. ¿Qué nos debería o qué nos debiera mover para poder servir? La motivación para servir. La segunda cosa que vamos a ver a partir de Juan 13 es el modelo de servicio. ¿Cuál es el modelo de servicio que plantea Jesús? Y la tercera cosa que se desprende de Juan capítulo 13, en los versículos más adelante, tiene que ver con el mandato. Con el mandato que hay en relación al servicio. ¿Vamos bien hasta ahí? Vamos con el primero. Hermanos, ¿cuál debiera ser la motivación que nos debiera mover para poder servir a otros? ¿Cuál debiera ser la motivación, el eje central, medular, que mueva a un hombre, a una mujer, que mueva a una iglesia a poder servir a otros? Versículo 1 dice la respuesta. Versículo 1 dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre. Miren esto: como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. ¿Cuál debiera ser la motivación para poder servir? ¿Cuál debiera ser la motivación para el servicio? La motivación para el servicio no debiera ser otra sino el amor. ¿Qué es lo que debe mover a una persona? ¿Qué es lo que debe movilizar a una iglesia? ¿Qué es lo que debe motivar a un siervo, a un servidor de él, para poder servir al Señor y poder servir a su prójimo? No es nada más y nada menos que el amor. En Marcos 12, versículo 28, un escriba se acerca a Jesús a preguntarle y le dice: Maestro, ¿cuál es el primer y grande mandamiento? En otras palabras, maestro, tenemos cerca de 613 ordenanzas en la ley. Y yo quiero hacerte una pregunta: ¿cuál es la más importante de todas esas ordenanzas? ¿Cuál es el más importante de todos esos mandamientos? Jesús le respondió a ese hombre ahí en Marcos 12, 28, citando Deuteronomio 8, y le dice lo siguiente: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hermano, si hay algo que debe motivar el servicio que prestamos, debe ser el amor. El amor en primer lugar a nuestro Señor. Lo segundo es el amor hacia el prójimo. El amor debiera ser el combustible que mueve nuestro servicio. La base de cualquier siervo que quiera servir a los demás es el amor. Porque si no tenemos amor,
que mueva este servicio, ¿sabe lo que vamos a hacer? Vamos a esperar o vamos a servir siempre esperando algo a cambio de los demás. Si no es el amor el que nos mueva a servir, siempre vamos a estar esperando una recompensa o un movimiento del otro con respecto hacia mí. Y eso a la larga nos va a terminar frustrando. Nos va a terminar frustrando. ¿No le parece a usted, como conocedor de Juan capítulo 13, no le parece extraño de que después que Jesús lavara los pies de sus discípulos, ninguno le devolviera el favor a él? Ninguno le devolviera la atención de decir: maestro, tú nos atendiste a nosotros, nos lavaste los pies, y ahora, maestro, ¿sabes qué? Yo te voy a lavar los pies a ti. ¿No le resulta extraño que nadie lo hizo? Es más, uno de esos se fue con los pies limpios para entregarle. De esos que estaban ahí, se fue con los pies limpios para entregarle. Hermanos, debemos servir sin esperar que nos devuelvan el servicio, sin esperar que nos devuelvan la mano. Si la base del servicio no es el amor, nos vamos a frustrar, vamos a comenzar a renegar, vamos a sentirnos que somos usados, y en algún momento el servicio que prestemos no va a ser un servicio agradable delante del Señor. Si en algún momento me toca tomar una pala, una escoba y recoger, como decía el hermano Michael la semana pasada, los desechos de los perros allá afuera, tengo que hacerlo con amor, con alegría. No puedo hacerlo pensando: pucha, que son flojos estos, mira, pasan por el lado, no dicen nada, no se mueven, no se les alumbra la ampolleta. Hermanos, no podemos prestar un servicio cuando ese servicio sale de la amargura del corazón. El servicio que se presta, por mínimo que sea, tiene que ser movido por el combustible del amor. Es decir, si voy a lavar esa taza, si voy a hacer ese gesto, lo voy a hacer porque amo al Señor, porque me siento en deuda con Él. Él pagó la deuda impagable que nunca hubiese podido pagar, perdonó mis pecados. Me dio solución al problema más grande que yo tenía, que es dónde iba a pasar mi eternidad. Y en agradecimiento, por amor a lo que Él hizo por mí, por haberme amado primero, es que estamos disponibles para servirle en lo que Él quiera que le sirvamos, en lo que nuestras manos estén disponibles para servirle. Nuestra motivación tiene que ser el amor, amarlo a Él. Y lo hago también porque en esta silla se va a sentar uno de mis hermanos y yo no quiero que a mi hermana se le corra el punto entonces de la media. Entonces yo voy a arreglar esta cosita, les voy a preparar el baño para cuando vengan al baño y haya confort. Es decir, todo lo que hagamos siempre tiene que ser movido por el amor. No podemos hacer cosas movidos por otra intención porque vamos a terminar frustrados. El servicio debe ser movido por el amor. Dios se encargará de que le caiga la teja al resto, no se preocupe de eso, de que es que no le cae, deje, el Señor va a hacer que le caiga la teja o el techo entero, pero en algún momento le va a caer. Mientras tanto, que nada de eso lo frustre, mientras tanto que nada de eso lo detenga. ¿Por qué siempre yo? ¿Por qué siempre nosotros? Hermano, qué privilegio poder servir, debiera ser la exclamación, y no ¿por qué siempre yo? Así es. Sino qué privilegio poder servirte a ti y poder servir a mis hermanos. Qué privilegio y qué honra más grande, Señor, y lo hago con alegría. No importa si no viene nadie, lo hago porque te amo. Nosotros debemos servir por amor, sin esperar nada a cambio. El apóstol Pablo le dice a la iglesia de Corinto, en donde todos estaban hablando de sus dones, estaban enfatizando las jerarquías, y Pablo les habla del carácter del servidor, y les dice: les voy a mostrar un camino más excelente. ¿Y saben de qué se pone a hablarle en 1 Corintios 13? Se pone a hablarles del amor. Se pone a hablarles del amor como el aceite que lubrica los dones, como el amor como el regulador del uso de los dones. Porque cuando un don es ejecutado sin amor, esa manifestación termina destruyendo en vez de terminar levantando y edificando. Cuando un don no es usado con este ingrediente del amor, termina destruyendo, no edifica. Cuando un don es utilizado con este ingrediente del amor, en la manifestación de ese don va a repercutir en sanidad en el oyente, va a repercutir en libertad en el oyente, va a repercutir en restauración,
va a levantar, va a fortalecer al oyente cuando los dones son ocupados con el ingrediente del amor. Por eso el apóstol Pablo se encarga de decirle, están hablando mucho de los dones, están enfatizando mucho las jerarquías, pero les voy a mostrar un camino más excelente y ese camino es el amor. En Gálatas 5:13, el apóstol Pablo dice, porque nosotros, hermanos, a libertad fuimos llamados. Solamente que no ocupemos la libertad como ocasión para la carne, sino sírvanse en amor los unos a los otros. El servicio motivado por el amor. Eso es lo que nos debe mover. No la obligación, tengo que hacerlo porque tengo que hacerlo, que lata más grande. Tengo que hacerlo porque tengo un compromiso y si no lo hago, compromiso con personas. Que todo el servicio que prestemos siempre esté motivado por el amor. Por el amor. Ahora pasamos al punto 2 que tiene que ver con el modelo de servicio. El versículo 3, 4 y 5 dice lo siguiente. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, ojo, todas las cosas, todo el poder Jesús lo tenía en sus manos. Y ojo, ocupó esas manos para lavar pies. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. En estos pasajes, mis hermanos, así como en toda la Escritura, encontramos el modelo de servicio por excelencia y ese modelo de servicio por excelencia no podemos decir sino que es la persona de Jesús. Él es el modelo de servicio por excelencia. En Marcos 10:45, que es el corazón del libro que estamos estudiando los jueves, ahí se dice comprimido todo lo que el autor ha estado tratando de decir en estos 16 capítulos del libro de Marcos. En Marcos 10:45 es como el corazón de todo lo que él ha intentado decir desde el versículo 1 hasta el último versículo del capítulo 16. Y se resume en lo siguiente, en 10:45 dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate de muchos. Marcos 10:45 destaca la misión, destaca el servicio en esa misión. Pero Juan 3 está destacando la humildad con la que se ejecuta ese servicio. Está destacando justamente, si pudiéramos colocar acá, como resumen, es la palabra amor. Si pudiéramos colocar el modelo, la humildad. La humildad con la que se sirve. Déjenme hacer este punto, por favor. En los tiempos bíblicos la gente se vestía de manera muy parecida. Nosotros tenemos Walmart, tenemos ahí París y podemos tener ropa de diferente. Acá todos están vestidos diferentes. Y cuando alguien se topa con un polerón del otro, anda con el mismo polerón. Vaya el polerón. Pero en tiempo bíblico la cosa no era así. La gente se vestía de manera muy parecida. No habían grandes tiendas, no habían multitiendas. Por lo general la gente se vestía con las túnicas, con los mantos. No había mucho proceso de coloración, por lo tanto no veíais mantos de diferentes colores, túnicas de diferentes colores. Por lo tanto la vestimenta de la gente era muy parecida, en prendas y en colores. En prendas y en colores. La única persona que se destacaba en medio del pueblo, dice Éxodo 28, que era el sumo sacerdote. El sumo sacerdote era el único que usaba una vestidura especial, dice Éxodo 28. Usaba un gorro, una mitra larga, un pectoral con piedras que simbolizaban a cada una de las tribus de Israel, un cinto bordado, diferente a los cintos comunes que acostumbraba a usar el pueblo, túnicas largas que eran bordadas con oro. Era impresionante ver a esas personas cómo se destacaban en medio del común de la gente. Ahora, lo único, Éxodo 28, 6, le llama a esas vestiduras sagradas. Y dice el versículo 6 que esas vestiduras le conferían al sumo sacerdote honra y dignidad.
Por lo tanto, esas vestiduras, la Escritura las describe como vestiduras de gloria, vestiduras sagradas, diferentes al resto de las vestiduras comunes. Ahora, notemos lo siguiente. Cuando el sumo sacerdote debía oficiar algunos sacrificios, dice Levítico 6, que él tenía que sacarse estas vestiduras sagradas. Tenía que sacarse estas vestiduras de gloria para poder ministrar, ahí en Levítico 6. Y cuando se sacaba estas vestiduras sagradas, cuando se sacaba estas vestiduras de gloria, ¿sabe cómo quedaba vestido? Igual que un judío común y corriente. Igual que un ciudadano judío común y corriente. No había ninguna diferencia entre su vestidura de él y la del resto. Mire, hagamos el comparativo como nos dice Pablo ahí en Filipenses capítulo 2, versículo 5. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús se despojó de sus vestiduras sagradas y se puso las vestiduras de siervo para poder venir a servir. En Juan 13, versículo 4 dice que Jesús se quitó el manto. Y una vez que se quita el manto, toma la toalla, puso agua en el lavatorio y comenzó a lavar los pies de sus discípulos. Hermanos, si Jesús siendo Dios se despojó de sus vestiduras reales y vino a servir vestido como siervo, si Jesús en el capítulo 13 se despoja de su manto para comenzar a servir, ¿por qué creen ustedes que este gesto se destaca? ¿Por qué se destacará este gesto de despojo? ¿Por qué se destacará este gesto de despojo? Lo destaca Pablo, lo destaca Juan cuando escribe acá. ¿Saben por qué? Porque no podemos servir si no estamos dispuestos a despojarnos de lo que debemos y tenemos que despojarnos. No se puede prestar un servicio si no hay despojo detrás de ese servicio. No se puede prestar un servicio si no estamos dispuestos a despojarnos de todas aquellas cosas que nosotros sabemos que tenemos que despojarnos y que tenemos que renunciar a ellas. No se puede prestar un servicio si no hay despojo antes del servicio. En Hebreos 12:1 dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos, desvistámonos, saquémonos todo peso y pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Por eso Marcos 9 dice, si tu pie te es ocasión de caer, córtalo. Si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Porque si alguien no quiere renunciar a nada, no es apto para poder servir. No es apto para poder ministrar en el nombre del Señor. Porque si alguien no quiere dejar su pecado y arreglar su vida, no es apto para el servicio. Por eso se alude al momento de despojo para poder servir. Y el modelo es la humildad con la que Cristo vino a servir. Somos aptos y aprobados para servir al Señor y servir a las personas en la medida que estamos dispuestos a tomar decisiones y despojarnos de todo aquello que es un estorbo para el servicio. Jesús se quitó el manto para lavar los pies de sus discípulos. Se despojó de sus vestiduras de gloria para venir y vestirse como siervo y servirnos hasta la muerte y muerte de cruz. Como lo hacían los sumos sacerdotes al oficiar ahí en Levítico 6. Todo esto con el fin de enseñarnos a nosotros y a ellos que el servicio siempre se ha de prestar con humildad. Siempre se ha de prestar con humildad, considerando al otro como superior al mismo. Ahora una diferencia con respecto a la humildad de Jesús y nuestra humildad, hermanos. Él se despojó de su gloria, se despojó de sus atributos, de su prerrogativa divina. Él, estando en una posición de gloria, baja a nuestro nivel y en ese nivel Él nos enseña a poder servir con humildad. Él,
baja nuestro nivel y en nuestro nivel nos enseña a servir con humildad. Y nosotros no tenemos que bajar, porque nosotros ya estamos acá. ¿De dónde voy a bajar si yo no le ganaba a nadie? Él tuvo que bajar para enseñarnos cómo se sirve en humildad. Nosotros ya estamos acá, nacimos acá abajo. Somos gente limitada, somos imperfectos, somos pecadores perdonados. El único lugar, hermano, del que tenemos que bajarnos es del ego y el orgullo que muchas veces tenemos escondido en lo profundo del corazón. El único lugar del que tenemos que bajarnos es muchas veces la soberbia que nos impide actuar con humildad frente a las demás personas y creer que yo soy más alto que otro, más grande que otro, más importante que otros, y no actuar con el modelo de humildad que el Maestro nos vino a enseñar. A los demás se les sirve con amor, se les sirve en humildad, se les sirve no esperando recibir nada a cambio. Él vino a marcar este ejemplo de humildad. Hermanos, no sé si ustedes han andado en la altura, yo no tengo idea si han andado en la altura, pero hay lugares que tienen una altitud que hace que las personas que están en ese lugar se apunen. La Rinconada en Perú, 5.000 metros cuadrados. Potosí en Bolivia, 4.000 metros cuadrados, y ahí la hermana Pari corroborará si ese dato está correcto o no. Parinacota en Chile, 4.400 metros cuadrados. Cuando una persona está ahí, no está acostumbrada a ese clima de altura, a esa situación atmosférica que se produce, comienza a apunarse y comienza a tener náuseas, mareo, dolor de cabeza, comienza el ritmo cardíaco a acelerarse un poquito, y ¿sabe otro efecto que pasa con el proceso de apunamiento? Es que se comienzan a tapar los oídos. Es fácil que alguien que tenga alguna responsabilidad en la iglesia de repente comience a apunarse. Es fácil que alguien que en algún momento tenga alguna responsabilidad en algún lugar comience a apunarse, como está tan alto, y se le comiencen a cerrar los oídos y ya no comience a escuchar a los hermanos, ya no comience a escuchar a Dios, ya no comience a considerar necesaria la comunión con los otros y se comienza a apunar. Lo más raro que se comienza a apunar a nivel del mar, ni siquiera en altura. Cuidado cuando Dios nos dé una responsabilidad, cuidado cuando tengamos que ministrar a alguien, cuidado cuando algo dé resultado y alguien sea bendecido. No vaya a ser que nos comencemos a apunar. Y en ese apunamiento comiencen a cerrarse nuestros oídos y dejemos de escuchar a Dios y comencemos a escuchar solamente nuestro corazón. Yo creo que esto es así. Yo pienso que esto está bien. Yo creo que esto es mejor. Cuidado con apunar, no es fácil que alguien caiga. Cuando está en una posición de liderazgo, comience a apunarse. Ahora viene el mandato. En el versículo 13 y el versículo 14, aquí dice algo que es tremendo, el versículo 13. Vosotros me llamáis maestro y señor. Y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo soy el maestro, pues si yo el maestro y señor he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. En esta parte pareciera que hay algo que es contraproducente, porque tal vez debió haber dicho, si yo como maestro le lavo los pies a ustedes, ustedes deberían también lavarme los pies a mí. Pero en ningún momento Jesús les dijo, como yo les lavé los pies a ustedes y yo soy el maestro y yo soy el Señor, ahora espero que ustedes me laven los pies a mí. Sino que dice algo distinto. Les dice que le laven los pies a los demás. ¿O no? Que le laven los pies a los demás. Ahora mi pregunta es, ¿por qué pidió lavarle los pies a los demás y no pidió que le lavaran los pies a él? Hermanos, porque no hay manera de poder servir a Dios si no es sirviendo a los demás. No hay forma de poder servir a Dios si no es justamente sirviendo a los demás. En otras palabras, sirviendo a los demás, sirviendo a los hermanos, sirviendo en su obra, es que justamente lo estoy sirviendo a Él. Mucha gente se pregunta, y cuando llegamos a la iglesia nos hacemos esta pregunta, Señor, ¿cómo puedo servir?
¿Cómo puedo generar un servicio para ti? ¿Cómo te puedo servir a ti? Y si el Señor fuera sincero, nos tendría que decir, mira, yo no necesito nada. Mira, si somos sinceros, tú me estás pidiendo hacer algo para mí, yo no necesito nada. Yo lo tengo todo. Soy dueño de todo, ya tengo gente, ángeles que me sirven, que me adoran. Yo soy dueño de todo, por lo tanto, siendo sinceros, yo no necesito nada de ti que pueda satisfacer alguna necesidad mía. Ninguna. Nada que tú puedas hacer va a satisfacer algo que a mí me falte, porque yo ya lo tengo todo. El servicio que nosotros prestamos, mis hermanos, no es para satisfacer alguna necesidad de Dios. Dios lo tiene todo. En estricto rigor no necesita nada de nosotros. Nosotros necesitamos de Él. Por lo tanto, cuando Dios nos permite servir, es nada más y nada menos que un privilegio. Cuando Él nos permite servir a otros, cuando Él nos permite servir dentro de su obra, no es nada más y nada menos que un privilegio. Insisto, cuando nos permite servir, no es porque necesite algo de mí, o porque hay algo que no pueda hacer si no lo hago yo. Y ahí donde Él nos dice, mira, pensándolo bien, si quieres hacer algo por mí, te voy a dar una idea. ¿Quieres hacer algo por mí? Te voy a dar una idea. ¿Sabe cuál es la idea? Sirve a los demás. ¿Quieres hacer algo por mí? Sirve a los demás. Porque sirviendo a los demás, me estás sirviendo a mí. ¿Se acuerda de Mateo 25? Mateo 25 dice que cuando Él venga en su gloria, se va a sentar en su trono. Y ese día, cuando esté sentado en su trono, va a comenzar a juzgar. Y va a hacer la misma pega que hace el pastor, separar a su derecha las ovejas y a la izquierda los cabritos. Y cuando tenga todas sus ovejas separadas a la derecha, mire lo que les va a decir en Mateo 25, 31. Les va a decir lo siguiente. El 34. Entonces el rey le dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Ojo con esto, porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste. Enfermo y me visitaste. En la cárcel y viniste a mí. Entonces a esos que el Señor les va a estar hablando van a decir, oye, ¿y en qué momento lo fuimos a ver a la cárcel? ¿En qué momento lo visitamos cuando estaban enfermos? No me acuerdo haber hecho eso. No me acuerdo haber hecho eso. Y el Señor les va a decir, entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de comer? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y el rey respondió diciendo, de cierto os digo, que cuando lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. A mí me lo hiciste. Hermanos, si queremos servir al Señor, debemos estar dispuestos a servir a los demás. Porque sirviendo a los demás, lo vamos a servir a Él. En Marcos 9:37, cuando Jesús toma un niño en brazos, le dice, el que reciba a un niño como este, a mí me está recibiendo. En Marcos 9:41 dice, cualquiera que les diera a ustedes un vaso de agua por causa de mí, de cierto yo digo, que ese que les dio el vaso de agua a ustedes va a ser recompensado. Hermanos, sirviendo a los demás, estamos sirviendo al Señor. El versículo 15 ratifica el mandato. Dice, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también lo hagáis. ¿Vieron lo que dice? Ahora ustedes hagan lo mismo. Sirvan a otros, motivados por el amor. Háganlo con humildad.
sirvan de la manera como yo les mostré que debieran servir. Háganlo. Háganlo. Aquí hay algo que es súper heavy y complicado en el versículo 13 y 14, porque el versículo 13 dice: vosotros me llamáis maestro y señor, y dicen bien, porque lo soy. Y el versículo 14 dice: pues si yo, el maestro y el señor, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. ¿Sabe lo que Jesús está diciendo con eso? Está diciendo de que si alguno de nosotros no está dispuesto a servir a los demás, no tiene ningún derecho de llamarle Señor, no tiene ningún derecho de llamarle Maestro. Porque los seguidores de Él van a hacer lo mismo que Él hace. Si ustedes me llaman Señor, me llaman Maestro, pero no están dispuestos a romperse una uña por otro, no tienen ningún derecho a llamarme a mí Señor ni Maestro. Bien dicen cuando me dicen Señor. Hermanos, si no estamos dispuestos a dejar nuestra vida para poder servir al Señor, no tenemos ningún derecho a llamarle Señor ni Maestro de mi vida. Porque si Él es el Señor y Maestro de mi vida, voy a procurar hacer todo lo que Él me ha encomendado hacer. Y una de las cosas que me ha encomendado hacer a mí y a ti es justamente ponernos para poder servir al otro. Si nadie toma la iniciativa, no importa, como los discípulos, la tenemos que tomar nosotros. Si nadie está dispuesto a servir, no importa, nosotros estamos disponibles a servir. Y lo vamos a hacer en amor, lo vamos a hacer en humildad y lo vamos a hacer porque Él es el Señor y el Maestro de nuestras vidas. Lo vamos a hacer por eso. Para terminar, hay una cosa que me llama la atención. En este capítulo aparece un lavatorio, ¿o no? El lavatorio donde Jesús echó el agua y le lavó los pies a sus discípulos. Pero más adelante aparece otro lavatorio. Ese lavatorio que aparece está en Mateo 27-24. Y es el lavatorio que le acercaron a Pilatos para que se lavara las manos y se desligara de una responsabilidad cuando él dijo: yo no soy culpable de la sangre de este hombre. Ustedes quieren matarlo. Yo no encuentro nada en él. Por lo tanto, lavatorio para acá, lavada de manos, allá ustedes. Hagan lo que quieran con él. Hermanos, hay dos lavatorios. Un lavatorio para aquellos que quieren servir al Señor y entregar su vida completamente para Él, que van a renunciar a muchas cosas por amor a Él, el lavatorio del servicio, el que ocupó Jesús en Juan 13. Pero también hay otro lavatorio, el lavatorio para todos aquellos que se quieran lavar las manos y decir: no, esto no es para mí. Mi pregunta es: ¿qué lavatorio vamos a usar nosotros? ¿Vamos a usar el lavatorio del servicio? ¿O vamos a usar el lavatorio para justificarnos de que no puedo, tengo mucha pega, no puedo venir a la iglesia, tengo tantas cosas importantes que hacer, al discipulado menos, ve que yo trabajo, pero si no trabajo yo la economía del país se cae entera, el Producto Interno Bruto se va a la mugre si yo no me muevo en la semana. Todo deja de ser si no, yo no me muevo. Hay un lavatorio para todos aquellos que quieran excusarse y lavarse las manos y decir: no puedo. Pero hay un lavatorio también disponible para todos aquellos que quieran servirlo a Él, motivados y movidos por el amor a Él, el amor al prójimo, sirviendo en humildad y sirviéndole, porque Él lo mandó. Y es nuestro Señor, y si Él lo hizo, nosotros también lo vamos a hacer. Póngase de pie, por favor.